El pasado 5 de noviembre, la carretera México 15 a la altura del entronque La Cruz de Elota-Cozalá amaneció completamente bloqueada. Oficialmente, las autoridades reportaron únicamente un bloqueo vial con un tráiler atravesado sobre el asfalto. Sin embargo, lo que realmente ocurrió esa madrugada fue un enfrentamiento que dejó en evidencia el avance imparable de la Malliza sobre territorios que durante meses habían sido disputados por la célula de René, operador de los Chapitos en la zona. 2 vehículos blindados quedaron abandonados en el lugar. Una camioneta Tecoume completamente destrozada por impactos de bala y con las llantas ponchadas. Y una Ford artillada equipada con blindaje de acero y un fusil Barrett montado, arma de alto poder diseñada para perforar blindajes. Estas unidades representan el botín más reciente de una guerra que se libra en silencio, lejos de cámaras y reportes oficiales, en una zona donde el control territorial ya no se define por fuerza operativa sino por acomodos políticos y protección institucional. De acuerdo con fuentes locales, el enfrentamiento inició en las primeras horas del 5 de noviembre, cuando elementos armados de la Malliza avanzaron desde las brechas de terracería que conectan las rancherías circundantes hacia el entronque de la Cruz. La célula de René, conocido también como el Chivo de San Ignacio, operador de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, intentó frenar el avance mediante la instalación de un bloqueo con un tráiler sobre la carretera federal. El bloqueo no fue una medida defensiva casual. Fue una maniobra calculada para cerrar el paso a los convoys de la Malliza que avanzaban desde múltiples puntos y simultáneamente ganar tiempo para que llegaran refuerzos. Elementos de la célula de René instalaron ponchallantas en varios puntos del tramo carretero, cerraron accesos secundarios desde las rancherías que rodean la Cruz, y se atrincheraron esperando el apoyo de unidades de la Guardia Nacional y la Marina que, según fuentes locales, mantienen coordinación con la estructura de los Chapitos en la zona. Sin embargo, el apoyo institucional no llegó a tiempo. O más precisamente, llegó cuando el enfrentamiento ya había concluido y las unidades de la Malliza ya habían logrado su objetivo. Durante el intercambio de disparos, que según testimonios de habitantes de la zona se prolongó por varias horas, la gente de René se vio superada en número y potencia de fuego. Testigos de comunidades cercanas reportaron haber escuchado detonaciones de armas de alto calibre y ráfagas constantes que retumbaron por las brechas que conectan con el poblado. Cuando resultó evidente que no podrían sostener la posición, los elementos de René tomaron la decisión de replegarse hacia el interior de la Cruz, abandonando 2 de sus vehículos en el proceso. La primera unidad abandonada fue una camioneta Tecoume que quedó completamente inutilizada. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el vehículo con impactos de bala en puertas y parabrisas, las 4 llantas ponchadas por disparos o ponchallantas, y evidentes daños estructurales que imposibilitaban su movilización. La segunda unidad representa una pérdida mucho más significativa desde el punto de vista operativo. Se trata de una camioneta Ford equipada con blindaje artesanal de placas de acero soldadas sobre la carrocería, diseñadas para resistir impactos de armas de grueso calibre. En la parte trasera del vehículo se encontraba montado un fusil Barrett calibre .50, arma antimaterial que en manos de grupos criminales se utiliza para atacar vehículos blindados, helicópteros y posiciones fortificadas. Este tipo de vehículos artillados representa una inversión considerable para cualquier célula criminal. El blindaje artesanal puede costar entre $50,000 y $100,000 dependiendo del grosor del acero y la cobertura. El fusil Barrett tiene un valor de mercado negro que supera los $15,000. Abandonar un activo de esta magnitud no fue una decisión táctica sino una retirada forzada ante la imposibilidad de sostener el enfrentamiento. Según diversas fuentes consultadas, la unidad Ford artillada fue posteriormente asegurada por elementos de la Malliza, quienes la trasladaron fuera de la zona antes de que llegaran las autoridades federales. La camioneta Tecoume quedó en el lugar, aunque su destino final permanece incierto. 3 escenarios son posibles: que la Malliza la haya despojado de piezas útiles y la abandonara, que lograran remolcarla pese a las llantas ponchadas, o que elementos de la Guardia Nacional o Marina la hayan retirado sin reportarla oficialmente en el parte informativo. El bloqueo sobre la carretera México 15 permaneció activo durante varias horas. El tráiler atravesado sobre el asfalto impedía el paso de vehículos en ambos sentidos, generando largas filas de automóviles y unidades de carga que quedaron varadas. Habitantes de comunidades aledañas permanecieron resguardados en sus hogares durante el tiempo que duró el enfrentamiento, evitando salir a las calles por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Las primeras unidades de la Secretaría de Marina arribaron a la zona aproximadamente 3 horas después de que cesaron las detonaciones. Para ese momento, tanto los elementos de la Malliza como los de René ya se habían replegado de la zona inmediata del enfrentamiento. Los marinos procedieron a retirar el tráiler que bloqueaba la carretera, levantaron los ponchallantas instalados en el asfalto y realizaron un recorrido de seguridad por el área. El parte informativo oficial emitido por las autoridades estatales únicamente reportó el bloqueo vial. No se mencionó enfrentamiento alguno.
No se reportaron vehículos asegurados. No hubo referencia a armas decomisadas ni detenidos. El comunicado oficial señaló que elementos de corporaciones federales y estatales atendieron el reporte de un bloqueo en la carretera México 15 a la altura del entronque La Cruz de Elota-Cozalá, procediendo a la liberación de la vialidad sin que se registraran incidentes mayores. Esta omisión no es casualidad ni descuido. Es parte de un pacto de silencio que involucra a autoridades locales, grupos criminales y medios de comunicación de la región. La Cruz de Elota ha transitado los últimos meses de ser una zona donde los enfrentamientos se documentaban abiertamente a convertirse en un territorio hermético donde grabar o reportar lo que ocurre representa un riesgo considerable. Hace un año, los enfrentamientos en la Cruz y sus alrededores generaban decenas de videos que circulaban en redes sociales. Convoys de vehículos blindados, sicarios armados, bloqueos, persecuciones. Todo era documentado y difundido casi en tiempo real. Pero esa exposición mediática comenzó a generar problemas para todos los actores involucrados. Los grupos criminales quedaban exhibidos en su accionar. Las autoridades locales quedaban evidenciadas en su inacción o complicidad. El gobierno estatal y federal recibían presión para intervenir de manera más contundente. Fue entonces cuando los intereses se alinearon. Los políticos locales no querían más exposición mediática que evidenciara la falta de control sobre el territorio. Los grupos criminales tampoco querían la atención pública que dificultaba sus operaciones y atraía operativos federales. Y las autoridades federales preferían poder manejar la narrativa sin videos que contradijeran sus reportes oficiales. La estructura de los Chapitos, aunque presionada militarmente en múltiples frentes, todavía conserva un elemento que resulta crucial en zonas como La Cruz: el control institucional. El presidente municipal de Elota mantiene vínculos documentados con operadores de la organización. Funcionarios clave en la administración municipal y estatal están alineados con los intereses de los Chapitos. Y sectores de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina que operan en la región han sido señalados en múltiples ocasiones por realizar operativos selectivos que benefician a una facción sobre otra. Este control institucional permite a la célula de René sostener su presencia en la Cruz no por superioridad operativa sino por protección gubernamental. Cuando se registran enfrentamientos, las unidades federales supuestamente llegan tarde, cuando los combates ya terminaron. Cuando elementos de la Malliza son detectados en la zona, los operativos se ejecutan de inmediato. Cuando son elementos de René quienes se movilizan, las patrullas simplemente no los detectan. Pero el control institucional tiene límites. Puede retrasar la caída de una plaza, puede dificultar el avance enemigo, puede generar condiciones favorables en ciertos momentos. Pero no puede sustituir la capacidad operativa real sobre el territorio. Y en ese aspecto, la Malliza ha demostrado una superioridad contundente en los últimos meses. De acuerdo con fuentes consultadas que solicitan anonimato por razones de seguridad, la Malliza controla actualmente aproximadamente el 80% del territorio que rodea la Cruz de Elota. Las rancherías que hace 6 meses eran disputadas hoy están firmemente bajo control de células leales a los hijos de Ismael Zambada García. Casalviescas, El Bulillo, Pueblo Nuevo, El Espinal y otras comunidades que servían como bases de operación para la gente de René han sido tomadas progresivamente. Este avance territorial no ha sido producto de grandes batallas que acaparen titulares. Ha sido un proceso gradual de desgaste donde la Malliza establece presencia, instala retenes improvisados, patrulla caminos, cobra cuotas y va desplazando poco a poco a los elementos rivales. Los habitantes de estas comunidades han visto cambiar las caras de quienes controlan sus pueblos sin que ningún medio local reporte estos movimientos. La estrategia de la Malliza se basa en consolidar control territorial efectivo antes que en buscar confrontaciones directas. Cuando encuentran resistencia, la combaten. Cuando encuentran repliegue, avanzan. Y cuando logran controlar una comunidad, establecen estructuras que dificultan su posterior desalojo. Reclutan jóvenes locales como halcones, instalan puntos de vigilancia en accesos clave, establecen casas de seguridad y generan dependencia económica mediante el empleo de pobladores en labores de logística. En contraste, la célula de René ha adoptado una postura cada vez más defensiva. Los territorios que solían patrullar abiertamente ahora los recorren con cautela y en horarios específicos. Los bloqueos preventivos que antes instalaban en puntos estratégicos ahora se limitan a momentos de crisis cuando detectan avance enemigo. Y las grabaciones propagandísticas que antes difundían mostrando su poderío han cesado casi por completo. Este último punto resulta particularmente revelador. Los Chapitos han construido parte de su imagen y su capacidad de intimidación a través de videos donde muestran sus convoys, su armamento, sus vehículos blindados. La ausencia de este tipo de material proveniente de la Cruz sugiere que ya no tienen mucho que presumir o que la situación es tan precaria que prefieren no documentar su debilidad.
El 5 de noviembre no fue el primer enfrentamiento entre ambos grupos en la zona ni será el último. Pero sí representa un punto de inflexión simbólico. La pérdida de 2 vehículos, uno de ellos artillado con armamento de alto valor, en un enfrentamiento que oficialmente nunca ocurrió, ilustra perfectamente la situación actual de la Cruz de Elota. Una plaza que se pierde en silencio, protegida por autoridades que miran hacia otro lado, reportada por medios que omiten lo esencial y defendida por una célula criminal que se sostiene más por conexiones políticas que por capacidad militar. Las comunidades que rodean la cruz observan este reacomodo territorial con una mezcla de resignación y temor. Saben que cuando una plaza cambia de manos, los primeros días suelen ser los más peligrosos. Los ajustes de cuentas con quienes colaboraron con el grupo anterior, el establecimiento de nuevas reglas de convivencia, la imposición de nuevas cuotas de extorsión. Todo esto genera un clima de incertidumbre que afecta la vida diaria de familias que solo buscan sobrevivir en medio de una guerra que no eligieron. Los productores agrícolas de la zona enfrentan presiones de ambos bandos. Quienes pagaban cuotas a la gente de René ahora deben negociar con la Malliza. Quienes se negaban a pagar ahora enfrentan nuevas amenazas. Y quienes intentan mantenerse neutrales descubren que en esta guerra la neutralidad no existe. O estás con uno o estás contra todos. El transporte público que conecta las rancherías con la Cruz y otras cabeceras municipales ha visto reducidas sus rutas y horarios. Los conductores saben qué caminos evitar, en qué horarios no circular y qué señales observar para detectar la presencia de grupos armados. Un retén improvisado puede significar simplemente una revisión rápida y dejar pasar el vehículo, o puede terminar en el robo de la unidad si los sicarios necesitan transporte. Los comercios en la Cruz misma operan bajo la constante amenaza de extorsión. Tiendas de abarrotes, ferreterías, farmacias, negocios de todo tipo son obligados a pagar cuotas semanales o mensuales para poder operar. Quienes se niegan enfrentan consecuencias que van desde amenazas verbales hasta la destrucción de sus locales o, peor aún, ataques contra sus familias. Esta economía de extorsión alimenta las arcas de los grupos criminales, pero asfixia el desarrollo económico de la región. La situación de la Cruz de Elota refleja una realidad que se repite en múltiples puntos de Sinaloa desde que estalló la guerra interna del cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael Zambada García en julio de 2024. Plazas que antes operaban bajo un equilibrio precario ahora son campos de batalla donde las facciones de los Chapitos y la Malliza se disputan cada kilómetro de territorio. Y en esa disputa, la población civil paga el precio más alto. El silencio mediático que rodea estos enfrentamientos no es producto del desinterés sino del miedo. Periodistas locales han recibido amenazas directas por reportar hechos violentos. Medios de comunicación han visto clausurados sus espacios o enfrentado presiones económicas por publicar información que incomoda tanto a grupos criminales como a autoridades. Y ciudadanos que se atreven a documentar y difundir en redes sociales lo que ocurre en sus comunidades han desaparecido o sido obligados a salir de la región. Este pacto de silencio beneficia a todos los actores del conflicto excepto a la población. Permite a los grupos criminales operar con mayor libertad. Permite a las autoridades mantener narrativas oficiales que minimizan la gravedad de la situación. Permite a los políticos locales evitar responsabilidades por su incapacidad o complicidad. Pero condena a las comunidades a vivir en una guerra invisible donde no hay reportes oficiales que documenten su sufrimiento ni estadísticas que reflejen su realidad. La Cruz de Elota se encuentra hoy en un momento crítico. Con el 80% del territorio circundante bajo control de la Malliza, con una célula de los Chapitos cada vez más replegada y dependiente de protección institucional, con un gobierno local que mira hacia otro lado y medios de comunicación que callan lo evidente, la plaza parece encaminarse hacia un cambio de control inevitable. La pregunta no es si la Cruz caerá sino cuándo y bajo qué circunstancias. Si la Malliza logrará consolidar su dominio mediante un avance gradual que eventualmente asfixie a los últimos reductos de René. Si los Chapitos lograrán revertir la situación mediante refuerzos desde otras plazas que actualmente también están bajo presión. O si el gobierno federal decidirá intervenir de manera contundente antes de que la violencia escale a niveles que ya no puedan ignorarse. Mientras tanto, los 2 vehículos abandonados el 5 de noviembre permanecen como evidencia silenciosa de una batalla que oficialmente nunca ocurrió. La camioneta Tecoume destrozada y la Ford artillada representan no solo una derrota táctica sino un símbolo del retroceso que vive la estructura de los Chapitos en esta región de Sinaloa. Equipo militar valorado en decenas de miles de dólares quedó en manos enemigas porque sostener la posición resultó imposible pese a contar con blindajes y armamento pesado. En las brechas que rodean la Cruz, los convoys de la Malliza patrullan con creciente confianza. En el poblado mismo, la gente de René se atrinchera esperando que su control institucional compense su debilidad operativa. Y en medio, una población civil que sobrevive día a día en una guerra que no eligió,
en una plaza que se pierde en silencio mientras el país mira hacia otro lado.